La Trinidad es una de las doctrinas más fundamentales y a la vez más malinterpretadas del cristianismo. No se trata de tres dioses, sino de un solo Dios que existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta enseñanza no es producto de la filosofía griega ni de invenciones humanas, sino que está basada en la revelación progresiva de Dios a través de las Escrituras. ¿Qué es la Trinidad? Definición. La Trinidad es la doctrina que afirma que Dios es un solo ser en esencia, pero que existe eternamente en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno es plenamente Dios, coeterno, coigual, y sin embargo no son tres dioses, sino un solo Dios. Fundamento bíblico: un solo Dios. Antes de hablar de las tres personas, la Biblia deja claro que solo hay un Dios. Deuteronomio 6, 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el Shema, una declaración central del judaísmo. Afirma que Dios es uno en esencia. No hay pluralidad de dioses. Isaías 45, 5. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Dios afirma con claridad que no hay otro como Él. No hay competencia, no hay dioses secundarios. Solo Él es Dios. Dios el Padre es Dios. Juan 6 y 27. Trabajado, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Aquí, Jesús distingue al Padre como Dios, y muestra su autoridad divina. 1 Corintios 8, 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Pablo llama al Padre el único Dios en cuanto a la fuente de todo lo creado. Hasta este punto, nadie tendría problemas en aceptar que hay un solo Dios y que el Padre es Dios. Pero la revelación continúa y se profundiza con la venida de Jesucristo y la manifestación del Espíritu Santo. Las próximas páginas explorarán cómo la Biblia también afirma que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, sin romper la unidad divina. Jesús es llamado Dios en la Biblia. Juan 1, 1, 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan inicia su evangelio revelando que el Verbo, Logos, que es Jesús, era Dios desde el principio. No dice que llegó a ser Dios, sino que ya lo era. Luego afirma que ese Verbo se hizo carne, es decir, Dios se hizo hombre. Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Mesías prometido, que nacería como un niño, es llamado Dios fuerte, lo que reafirma su divinidad eterna. Jesús es adorado como Dios. Mateo 2 y 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Solo Dios puede ser adorado. Jesús no rechaza la adoración, lo que demuestra que Él es digno de ella. Juan 8 y 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Después de ver al Cristo resucitado, Tomás lo confiesa claramente como Dios mío. Jesús no lo corrige ni lo reprende. Jesús perdona los pecados, algo exclusivo de Dios. Marcos 2, 5-7. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los líderes religiosos entendieron bien: solo Dios puede perdonar pecados. Jesús demuestra tener ese poder, mostrando su autoridad divina. Jesús es eterno y creador. Colosenses 1, 16-17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesucristo no es una criatura. Todo fue creado por Él y para Él, lo que demuestra su existencia eterna y su poder como creador, un atributo solo de Dios. Hebreos 1, 8. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Aquí el Padre mismo llama a su Hijo, Dios. No hay mayor confirmación que esto. Jesús no es un ser creado, ni un profeta elevado. Él es Dios verdadero, hecho carne, eterno, digno de adoración, con poder para perdonar y sostener toda la creación. Pero la revelación no termina aquí.
En la próxima página veremos que el Espíritu Santo también es Dios, plenamente personal y divino, no una fuerza impersonal. El Espíritu Santo es una persona, no una fuerza. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Solo una persona puede ser contristada, entristecida. Esto muestra que el Espíritu Santo siente y tiene emociones, lo cual no es propio de una fuerza impersonal. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo habla, manda y llama. Estas son acciones personales y muestran claramente que Él no es una energía, sino una persona divina. El Espíritu Santo es llamado Dios. Hechos 5:3-4. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro aclara que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios, confirmando así que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es eterno, omnisciente y omnipresente. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. El Espíritu Santo es llamado eterno, un atributo exclusivo de Dios. 1 Corintios 2:10-11. El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu conoce todo lo de Dios, mostrando su omnisciencia. Salmo 139:7-8. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. El Espíritu Santo es omnipresente, está en todo lugar, como solo Dios puede estar. El Espíritu Santo actúa como Dios en nosotros. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoraréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Solo Dios puede morar en su templo. El hecho de que el Espíritu habita en nosotros confirma su divinidad. Romanos 8:11. ¿Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros? El poder del Espíritu Santo resucitó a Jesús. Es poder creador y vivificante, algo que solo Dios puede hacer. Hemos visto que el Espíritu Santo es una persona divina, con atributos exclusivos de Dios. Él actúa, habla, guía, conoce lo profundo de Dios y mora en los creyentes como presencia divina. Ahora que sabemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, en la próxima página veremos cómo las Escrituras los presentan juntos, en unidad perfecta, como un solo Dios en tres personas. Los tres son mencionados juntos como iguales. Mateo 28:19. Por tanto, id, hizod discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús no dice nombres en plural, sino nombre en singular. Esto indica una sola esencia divina, pero tres personas distintas. El bautismo se realiza en el nombre de un solo Dios revelado en tres personas. Los tres obran juntos en la salvación. 1 Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pedro muestra claramente la cooperación trinitaria en la salvación. El Padre elige, el Hijo redime, el Espíritu Santo santifica. Los tres juntos aparecen en el bautismo de Jesús. Mateo 3:16-17. Y Jesús, después que fue bautizado, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos a Jesús siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo, la voz del Padre hablando. La bendición apostólica trinitaria. 2 Corintios 1:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Pablo concluye su carta con una bendición que refleja la Trinidad en armonía. No los pone en jerarquía, sino en igual dignidad y autoridad. La Trinidad no es tres dioses, sino un solo Dios que existe eternamente en tres personas. Estas no se mezclan ni se confunden. Tampoco se subordinan en esencia, sino que trabajan en unidad perfecta. Esta verdad está revelada en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis.
Ahora que hemos visto cómo la Biblia presenta las tres personas divinas juntas, en armonía perfecta, llegamos a la última parte de esta enseñanza. En la página 5 diagonal 5, responderemos objeciones comunes, aclararemos malentendidos, y cerraremos con una aplicación poderosa para la vida de los creyentes. Objeciones comunes respondidas. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Cierto, pero eso no significa que el concepto no esté. La palabra Biblia tampoco aparece en la Biblia, pero nadie niega su uso. La doctrina de la Trinidad es el resultado de leer toda la Escritura, y ver cómo Dios se revela progresivamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Jesús oraba al Padre, entonces no puede ser Dios. Jesús se hizo hombre, Filipenses 2, 6-7, y, como tal, se sometió voluntariamente al Padre durante su ministerio terrenal. Su oración muestra su humanidad, no niega su divinidad. Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús existía con el Padre antes de la creación. Su oración es entre dos personas divinas con una relación eterna. La Trinidad es confusa, debería ser más simple. Si Dios fuera completamente comprensible para la mente humana, no sería Dios. La Trinidad es un misterio revelado, no una contradicción. No hay tres dioses, ni un Dios con tres formas, sino un solo Dios en tres personas, como lo revela la Escritura. Isaías 55, 8-9. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos. ¿Por qué es importante creer en la Trinidad? Porque afecta nuestra salvación. Solo si Jesús es verdaderamente Dios puede salvarnos completamente. Hebreos 7:25. Solo si el Espíritu Santo es Dios puede transformarnos y hacernos nacer de nuevo. Juan 3, 5-6. Y solo si el Padre es Dios, podemos confiar en su voluntad eterna y perfecta. Romanos 8, 28-30. Porque revela un Dios de amor eterno. Antes de la creación, Dios no estaba solo. El amor existía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 5:24. Esto significa que Dios es amor por naturaleza, no porque necesite crear algo. Aplicación para tu vida. Puedes orar al Padre, por medio del Hijo, en el poder del Espíritu. Puedes confiar en que Dios es suficiente, cercano y comprensivo. Puedes vivir en comunidad, reflejando la unidad y diversidad de Dios mismo. La Trinidad no es una complicación teológica, sino una hermosa revelación del carácter de Dios. Es bíblica, lógica dentro del marco divino, y absolutamente esencial para nuestra fe cristiana. No creemos en tres dioses, sino en un solo Dios trino, que se ha dado a conocer plenamente en Jesucristo y que habita en nosotros por su Espíritu. Judas 1, 20-21. Pero vosotros, amados, edificaos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna.